Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a exponer lo que es un método de flexión para vigas con una carga concentrada. Nosotros consideramos una viga apoyada sobre dos columnas, donde nosotros tuvimos en cuenta o nosotros seleccionamos que la longitud de mi viga iba a ser de 6 metros. Bueno, esta va a tener o va a estar soportada por unas cargas distribuidas de una manera uniforme. ¿Qué significa una carga distribuida? Significa que sobre mi viga va a ir una losa, entonces la losa me va a dar un peso y este peso es el que va a cargar mi viga. Entonces acá pues obviamente vamos a tener en cuenta que vamos a ver una carga distribuida uniformemente. Lo principal para nosotros, vamos a calcular, obviamente, a partir de la longitud, las predimensiones de la viga, como son, pues, el peso que ella va a soportar, y la idea de nosotros va a ser calcular las reacciones. ¿Qué quiere decir las reacciones? Pues nosotros vamos a tener en cuenta que las columnas que me están soportando, en mi caso mi viga, ya no las voy a llamar columnas, las voy a llamar reacciones. Entonces, este tipo de reacciones es una reacción articulada, o sea que ellas son totalmente quietas. Vamos a tener en cuenta también pues que mi, mi, mi viga está soportando una carga distribuida, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que tendríamos un tipo de fuerza que vendría hacia abajo, ¿no? Que sería lo que estaría soportando. Pero adicional vamos a tener en cuenta que mis columnas o mis apoyos, como los voy a llamar ahora, o mis reacciones, como también las puedo llamar, van a soportar, pero este tipo de fuerza va a ir hacia arriba porque me la están soportando. Bueno, nosotros quisimos transformar nuestra carga distribuida uniformemente en una carga puntual. ¿Dónde quisimos concentrar esa carga? Nosotros concentramos nuestra carga en la mitad. ¿Para qué? Para nosotros poder tomar y relacionar mucho mejor y calcular las reacciones. Entonces, cuando concentramos nuestra carga, pues la concentramos exactamente en la mitad de nuestra viga. Teníamos que toda la distancia de mi viga se llamaba longitud, ¿no? Como la concentramos en la mitad, pues estamos llamando que acá va a haber una distancia que la vamos a llamar L medios. Y acá hay otra distancia que se va a llamar L medios. Tengo mis dos apoyos o mis dos reacciones. Voy a tener en cuenta que yo voy a llamar a mis dos apoyos, este lo voy a llamar A y este lo voy a llamar B. Tengo mi carga puntual y tengo longitud media y longitud media. Listo. Nosotros, ¿cómo desarrollamos nuestra maqueta? Bueno, la maqueta nosotros la desarrollamos, la implementamos, la realizamos con puro cartón paja. Tomamos las medidas, desarrollamos nuestra maqueta por medio del cartón paja. Vamos a tener en cuenta que nosotros realizamos el diagrama de cuerpo libre. Como nosotros estábamos hablando pues de una carga distribuida, pues veríamos nuestra carga distribuida así, ¿no? Acá estarían los dos apoyos donde estamos ejerciendo la fuerza hacia arriba. Pero listo, acá posteriormente voy a tener ya mi diagrama de cuerpo libre cuando yo quise concentrar mi carga puntual. Entonces, voy a tener en cuenta que la distancia desde mi, mi reacción o mi apoyo A hasta donde concentré mi carga se va a llamar L medios, ¿no? Que significa longitud media. Y desde la carga puntual hasta mi otra reacción se va a llamar L medios. Listo. Nosotros quisimos calcular las predimensiones de la viga por medio de qué? A partir de la longitud. A partir de la longitud yo podría calcular cuánto más o menos podría ser la altura de mi viga,
cuánto sería la base de mi viga y posteriormente pues yo puedo calcular el volumen de mi viga y pues a partir del volumen yo voy a calcular el peso que sería de mi viga, ¿no? El peso lo vamos a medir en toneladas por metros cúbicos, ¿no? Adicional a esto, pues como nosotros no conocemos la carga puntual, ¿cómo nosotros vamos a sacar la carga puntual? Nosotros vamos a sacar la carga puntual a partir del peso de la viga y el peso de la losa. Nosotros para poder calcular el peso de de la losa, lo que nosotros hicimos, pues obviamente fue calcular, digámoslo así, las cargas que dicha viga iba a soportar, ¿no? Entonces, ella va a soportar, digamos, la carga viva del techo, por ejemplo, todo lo que mide el techo. Entonces, nosotros vamos a tomar estas mayoraciones, las calculábamos y pues nosotros procedíamos a calcular nuestra carga puntual porque no la conocemos. A partir de calcular todo este tipo de cargas que fueron calcular las cargas totales, nosotros vamos a tener en cuenta pues que la carga total que me va a soportar, mi carga puntual, que me va a soportar, o sea, en el punto medio de la viga, va a ser de 10 metros. Esa va a ser mi carga. Entonces, nosotros la vamos a tener en cuenta porque nosotros acá lo que hicimos fue establecer las cargas vivas con el peso y la longitud de mi viga y posteriormente lo que vamos a desarrollar es calcular, pues ya vamos a calcular las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo nosotros vamos a calcular las ecuaciones de equilibrio? Pues acá vamos a tener en cuenta que voy a sacar las sumatorias de las fuerzas en X, ¿cierto? Y me dice que las sumatorias de las fuerzas en X tienen que ser igual a 0. Bueno, porque para nuestro ejemplo, porque la sumatoria de las fuerzas en X me dan 0? Porque no se está ejerciendo ningún tipo de fuerza horizontal. Digamos, hubiera dicho desde un principio en mi ejemplo que el viento o que algo me estaba ayudando a sostener, por ejemplo, mi viga o que le estaba haciendo algún tipo de fuerza, pues podría decir que habría un tipo de fuerza horizontal, pero como no lo hay, entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en X son igual a 0. Tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y. Vamos a tener en cuenta que las sumatorias de las fuerzas en Y van a ser igual ¿a qué? Vamos a tener en cuenta tres cosas. Primero, las reacciones que yo tengo porque son unas fuerzas verticales y adicional voy a tener en cuenta mi carga puntual. Bueno, cuando yo tengo mis fuerzas que van hacia arriba, mis fuerzas siempre van a ir positivas. Cuando mi fuerza va hacia abajo, mi fuerza siempre va a ser negativa. Entonces, nosotros habíamos dicho que esta reacción se va a llamar A. Entonces, cuando yo vaya a calcular la suma de los momentos en Y, voy a decir que van a ser iguales a la suma de las dos reacciones menos la carga puntual, que serían 10 toneladas. O sea, sumaríamos A más B menos 10. Y vamos a decir que esto va a ser igual a ¿quién? Pues a 0, ¿no? Para cumplir la condición de equilibrio. Nosotros posteriormente lo que vamos a hacer es despejar, pues si yo tengo la suma de las dos reacciones, voy a decir, tenemos las dos reacciones, despejamos el número 10 y me va a quedar que las dos reacciones van a ser igual a 10. Entonces nosotros lo que vamos a hacer posteriormente, vamos a calcular la sumatoria de los momentos. ¿Cómo vamos a tener en cuenta? Pues tenemos que la sumatoria de los momentos van a ser igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los momentos respecto a. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que voy a tener en cuenta
es que si yo, vamos a tomar en cuenta el momento respecto a, si tomo el momento respecto a lo que voy a tener en cuenta, o bueno, en mi caso, lo podemos también tomar respecto a B, que sería desde este tipo de reacción. Si tomo mi momento desde B, lo que voy a hacer, o desde A, lo que voy a hacer es coger la reacción A y la voy a multiplicar por la longitud de mi viga. Voy a tener en cuenta que acá tengo un tipo de fuerza que va hacia abajo, entonces respecto a mi momento, como vamos en, en sentido de las manecillas del reloj, entonces por lo tanto, pues acá me va a quedar negativo, voy a tener en cuenta que voy a tomar esta fuerza que sería 10 y la multiplicaría por la longitud media, que en nuestro caso pues la mitad de 6 serían 3. Listo. Después de calcular mi momento, lo que voy a hacer es despejar mi fórmula, ¿no? Por supuesto. Vamos a despejarla. Acá nos damos cuenta que si despejamos nuestra fórmula, pues vamos a llegar que el valor de la reacción A es igual a 5. Después de calcular la reacción A, voy a proceder a calcular la reacción B. ¿Cómo yo hallo la reacción B? Lo primero que voy a tener en cuenta es que cuando realicé la sumatoria de las fuerzas en Y, pues nosotros obtuvimos una ecuación. Lo que voy a hacer es reemplazar el valor de A en la ecuación de la sumatoria de los y pues acá ya voy a obtener la reacción B. Me estoy dando cuenta que la reacción en A y la reacción en B serían de 5 toneladas. Y ya conoceríamos cuántos serían los soportes que va a tener dicha viga como ayuda, ¿no? Adicionalmente, nosotros revisamos las ecuaciones del cortante y del momento. Vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de un cortante o del momento flexionante, nosotros queremos mirar qué pasa en la parte interna de la viga, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer acá es que pues se va a decir en términos que es necesario realizar un corte en la sección. Por ejemplo, si yo decidí que mi carga fuera puntual, pues yo quiero mirar qué sucede en este tipo de corte, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que la viga la vamos a dividir en dos partes para estudiar lo que ocurre en el corte. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que se realizan unos tipos de cambio para poder favorecer las acciones internas que equilibran aquella viga. Entonces, nosotros lo que nosotros vamos a mirar acá también es que a partir de que los momentos flexionantes y pues queremos mirar el momento, el cortante máximo. Es decir, que nosotros queremos saber exactamente qué sucede si llegamos a exceder dicho peso en mi carga puntual. Es decir, si yo me excedo del peso que yo necesite hallar, pues voy a llegar a una ruptura de viga. La idea no sería eso. Lo que nosotros vamos a tener en cuenta acá es que, bueno, nosotros lo que realizamos es un corte a nuestra carga, donde teníamos la carga puntual. Lo que nosotros hicimos adicional fue calcular, pues, qué sucedería desde la reacción A hasta la longitud media, qué sucedería desde la longitud media hasta la reacción A.
Ya sabiendo que las reacciones van a equivaler cada uno a 5 toneladas, la longitud es igual a 6 metros y la carga puntual va a ser igual a 10 toneladas. Calculamos dichos cortante y calculamos los momentos flectores. Acá nosotros vamos a tener en cuenta que los cortantes los llamamos B y que los momentos los vamos a llamar M. Acá tenemos que los momentos, pues vamos a empezar desde el momento 0 y volvemos a llegar, o sea, empezamos desde acá. Lo que vamos a hacer es momento 1 sería momento 0. Momento, cuando yo lo que voy a hacer es mirar longitud media, sería coger longitud, multiplicarlos y dividirlos. Acá lo que voy a hacer. Entonces lo que hicimos acá, al utilizar las ecuaciones del cortante y del momento flector, pues nosotros obtuvimos el diagrama de cuerpo libre para el cortante y para el momento. Acá nos damos cuenta pues que el tipo de corte se puede hacer de izquierda o de derecha, no pasa nada como nosotros lo hagamos respectivamente. Nosotros vamos a tener en cuenta que si realizo mi corte de aquí para allá, pues lo que voy a hacer es tomar en sentido contrario las manecillas del reloj, ¿no? Voy a tomar el momento en sentido contrario y el cortante iría hacia abajo. Entonces, importante siempre tenerlo en cuenta. El cortante iría hacia abajo y el momento iría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Nosotros realizamos estos cortes hasta volver a llegar a mi siguiente reacción. La hacemos en cada una de ellas y adicional, pues nosotros lo que quisimos hacer fue calcular el momento máximo. ¿Cómo calculamos el momento máximo? Pues a partir de la ecuación de mi cortante, lo que nosotros quisimos decir es que el momento máximo que puede soportar mi viga, el momento máximo va a ser de 45 toneladas por metro cúbico, es decir, acá. Acá ella puede soportar ¿cuánto? El momento máximo. Como nosotros concentramos nuestra viga, el momento máximo que puede soportar es de 45 toneladas por metro cúbico. Es decir, que en caso de nosotros tener una carga mucho más pesada que llegase a, pues, a sobrepasar el momento máximo, podemos llegar pues a una ruptura de viga. La idea pues de nosotros no es llegar a una ruptura de viga, nosotros quisimos mirar, realizar una variación y quisimos mirar qué pasaba con la longitud de la viga cuando cambias. ¿Qué pasa si el peso máximo cambia? ¿Qué pasaría con mi longitud? Entonces lo que hicimos acá fue darle valores a la longitud y pues al desarrollar las ecuaciones pues nos damos cuenta que los pesos máximos iban aumentando. Entonces, a medida que la longitud eran 8, por ejemplo, 8 metros, entonces el peso máximo que podría, el momento máximo que podría soportar serían 48 toneladas, si fueran 9 serían 57, si fueran 14 serían 96 toneladas por metro cúbico. Al desarrollar nuestra variación en la gráfica, pues nos damos cuenta que ella va creciendo. Entonces nosotros podemos concluir dos cosas. ¿Qué podemos concluir acá? Podemos concluir que pues encontramos que a medida que la longitud va aumentando, pues el peso va aumentando significativamente. Es decir, que ellas son directamente proporcionales, ya que la una va a influenciar en la otra.
También nosotros podemos decir que a medida que la longitud pues va aumentando, pues el peso va aumentando también. Es decir, que las reacciones también irían aumentando, aumentando, así como las otras fuerzas fueron aumentando, pues mis reacciones también va aumentando. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias por todo, muy amable. Gracias.